Desde el principio, antes de que el tiempo respirara su primer instante, existía solo silencio. Pero dentro de ese silencio había una voz que no venía de fuera, sino del propio centro de la eternidad, y esa voz decía, «Yo soy». Tres palabras que contenían todo el universo, toda la luz, todo el misterio. Dios no nació, siempre fue, pero dentro de él algo se movía, como un espejo que se refleja a sí mismo en amor infinito. Un amor tan intenso que no podía permanecer oculto. Del amor surgió la palabra, y de la palabra el espíritu. Tres, y aún así, uno. Durante milenios, profetas, teólogos y reyes intentaron comprender este secreto, pero el misterio de la Trinidad no es una ecuación para resolver, sino una revelación para vivir. La mente no lo entiende, el corazón lo siente, porque hay cosas que solo se revelan cuando el espíritu despierta. ¿Quién es Dios? ¿Cómo puede ser uno y al mismo tiempo tres? El hombre lo llamó locura, herejía, dogma. Pero, ¿y si es lo contrario? ¿Y si es el secreto más puro de la existencia, escondido a la vista de todos? ¿Y si la Trinidad no se trata solo de Dios, sino de todo lo que existe, el universo, el hombre, la vida? Hoy, esta voz te encuentra, no por casualidad, tal vez porque ha llegado el tiempo, tal vez porque hay verdades que solo emergen cuando el mundo se vuelve demasiado frío y el silencio del alma pide respuestas. ¿Qué es la Trinidad? No es solo una doctrina, es el corazón de Dios latiendo a través de la creación, es el principio y el fin, es el nombre secreto por el cual todo fue hecho. Escucha con el espíritu, no con los oídos, porque lo que está a punto de revelarse no es un concepto, es un llamado. Antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que la primera estrella rasgara el velo del vacío, existía solo la conciencia, una presencia sin forma, sin límites, sin principio. Todo estaba contenido en ella, la luz y la oscuridad, el sonido y el silencio, el ser y el no ser. Era el innombrable, aquel que existe por sí mismo. Y esa conciencia, al contemplarse a sí misma, generó el amor. Un amor tan puro, tan absoluto, que se transformó en movimiento. El amor quiso expresarse y al expresarse pronunció una palabra que resonó en la eternidad. Sea. Y el sea se convirtió en el primer sonido de la creación, el primer soplo de la historia. De este acto de amor nació el Hijo, la palabra viva, el reflejo perfecto del Padre. Y de la unión entre el amor y la palabra surgió el Espíritu, el soplo invisible que recorre el abismo y hace que todo vibre en armonía. Así, la Trinidad no comenzó en el tiempo, es anterior al propio concepto de inicio. El Padre es el pensamiento eterno, el Hijo es la voz de ese pensamiento y el Espíritu es el viento que lo esparce por todo el cosmos. No son tres dioses, sino un solo ser en tres modos de existir. Como el fuego que ilumina, calienta y consume, una sola llama, tres naturalezas inseparables. El Padre es la luz pura, el Hijo es el calor que emana de ella, y el Espíritu es el brillo que toca todo a su alrededor. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras no describen una jerarquía, sino una comunión, un círculo sagrado de amor infinito. El Padre engendra al Hijo, el Hijo revela al Padre, y el Espíritu une a ambos en perfecta armonía. Y todo lo que existe lleva esa estructura invisible. Cada respiración, cada pulso de estrella, cada latido del corazón humano es un reflejo de la Trinidad eterna. Todo lo que es real nace de una fuente, se manifiesta en expresión y retorna en espíritu. El universo entero es el eco de este diálogo divino. Cuando Dios pensó, el Hijo se hizo palabra. Cuando Dios habló, el Espíritu se movió. Y donde el Espíritu se movió, comenzó la vida. Por eso, toda la creación es una canción compuesta por tres notas eternas: pensamiento, voz y soplo. El Padre es lo invisible que da origen a todas las formas.
El Hijo es la forma que revela lo invisible, y el Espíritu es el vínculo entre ambos, la presencia que llena el espacio entre el cielo y la tierra. La Trinidad es el corazón de la existencia, es la danza sagrada dentro del propio Dios. Es el amor que genera la palabra, y la palabra que libera el soplo. El mismo Dios que habita en luz inaccesible, también habita en la llama del Espíritu y en la palabra viva que se hizo carne. Todo comienza en Él, todo vuelve a Él, porque el Padre es el Alfa, el Hijo es el camino y el Espíritu es el viento que conduce de vuelta al Eterno. Cuando el hombre fue formado del polvo, recibió más que carne y aliento. Recibió el reflejo del Dios que lo creó. En su interior había un sello, una chispa de la Trinidad. El Padre le dio propósito, el Hijo le dio conciencia y el Espíritu le dio vida. El hombre era entonces una imagen viva del Eterno, un espejo del misterio celestial. Pero con el tiempo, el espejo se rompió. El hombre se alejó de la fuente, y lo que antes era unidad se convirtió en fragmento. La voz del Padre se volvió distante, la luz del Hijo se apagó, y el soplo del Espíritu se volvió brisa olvidada. Desde entonces, la humanidad ha vivido intentando recomponer el reflejo perdido, buscando en dioses e ideologías lo que solo puede encontrarse en el centro del alma. La Trinidad, que antes latía dentro del hombre, se convirtió en un misterio olvidado, un concepto guardado en las páginas de libros sagrados que pocos comprenden verdaderamente, pero nunca dejó de actuar. Incluso en la caída, el Padre continuó sosteniendo, el Hijo continuó hablando y el Espíritu continuó moviéndose sobre el caos. Y por eso el hombre todavía siente el llamado, un llamado que no proviene de los sentidos, sino de lo profundo del Espíritu. Cuando el corazón se silencia, cuando la mente se aquieta, algo despierta. Es el eco de la antigua comunión, el vestigio de la presencia divina que una vez habitó en plenitud dentro de nosotros. Nada de lo que existe está fuera de esta armonía. Incluso el mal, que parece destruir y dividir, solo existe porque hay una sombra donde la luz no fue aceptada. El Padre sigue siendo el centro, el Hijo sigue revelando el camino y el Espíritu sigue tocando lo que está muerto, ofreciendo vida. El ser humano es el escenario donde se despliega este misterio. Dentro de él, la lucha entre la oscuridad y la luz es, en realidad, la lucha por restaurar el reflejo de la Trinidad. Cuando se reconcilia con el Padre, encuentra sentido. Cuando se acerca al Hijo, encuentra redención. Y cuando se entrega al Espíritu, encuentra poder y presencia. La Trinidad no es un enigma distante, sino el propio patrón de la existencia. Todo lo verdadero lleva su marca. Tres fuerzas sostienen el universo: origen, expresión y movimiento. Donde falta una de ellas, hay desequilibrio. Donde las tres se alinean, hay plenitud. Y así, aunque la humanidad haya olvidado a su Creador, el Creador jamás ha olvidado a la humanidad. Él sigue llamando, revelándose, restaurando lo perdido. Porque el misterio que une el cielo y la tierra no está solo en el trono, sino dentro del corazón, que todavía se abre para escuchar la voz que viene desde el principio. El Hijo es el rostro visible de lo invisible. Cuando la eternidad quiso ser comprendida, tomó forma en carne, y la palabra que era luz se hizo hombre, no para ser uno entre muchos, sino para revelar el misterio del uno. En él habla el Padre, y se mueve el Espíritu. Cada gesto de Cristo era la misma voluntad divina manifestada en el tiempo. Cada palabra que salía de su boca era el sonido de lo eterno pronunciándose al mundo. Pero pocos lo reconocieron. Vieron a un hombre común y no comprendieron que delante de ellos estaba el reflejo perfecto del Dios que siempre existió. Aquel que dijo, «Yo y el Padre somos uno», no hablaba en metáforas. Él era el vínculo vivo entre el cielo y la tierra, el punto donde la eternidad se dobla para tocar el polvo. En Jesús, lo invisible se hizo tangible y lo distante se acercó.
Mientras el mundo buscaba dioses en tronos y templos, el Dios verdadero caminaba entre los hombres, tocando heridas, partiendo el pan, derramando lágrimas humanas. Era el mismo que creó el universo, ahora respirando el aire que él mismo formó. Esta es la profundidad del misterio, el Creador convirtiéndose en criatura para que la criatura volviera al Creador. En el Hijo, la Trinidad se revela como amor en acción. El Padre envía, el Hijo obedece, el Espíritu unge. Y en cada acto hay perfecta armonía. Cuando el Hijo habla, el Padre es escuchado. Cuando el Hijo toca, el Espíritu actúa. Cuando el Hijo muere, el amor se cumple. Y cuando resucita, todo el universo despierta con él. Nada en el Hijo es aislado, todo es comunión. Él no vino a crear una nueva religión, sino a restaurar el vínculo perdido entre Dios y el hombre. En su voz, la humanidad escuchó nuevamente el sonido del principio. En su sangre, el abismo fue cerrado, y en el viento del Espíritu la vida eterna volvió a fluir sobre la tierra. El Hijo es el puente, por él lo distante vuelve a casa, por él lo olvidado recuerda, por él el pecador vuelve a ser imagen. Donde él está, está el Padre. Donde él actúa, actúa el Espíritu. Y donde él es rechazado, el mundo se sumerge en tinieblas. Porque sin el Verbo, el hombre no tiene voz. Sin la palabra, la creación se silencia. El misterio de la Trinidad se condensa en el Hijo. Él es el espejo que refleja al Padre y el canal por donde se derrama el Espíritu. Es la forma mediante la cual el amor se volvió visible, el punto donde el infinito permite ser tocado. Y hasta hoy, cada alma que lo encuentra redescubre el mapa que conduce de vuelta a la unidad perdida. Después de que el Hijo regresó al Padre, el silencio cubrió la tierra como un manto. Los apóstoles miraban al cielo y por un instante parecía que todo había terminado. Pero ese silencio no era el fin. Era la respiración antes del fuego, el espacio donde lo invisible se preparaba para descender y habitar entre los mortales. Porque el mismo soplo que flotó sobre el caos, el mismo viento que dio vida al polvo, estaba a punto de tocar nuevamente el corazón del hombre. Entonces vino el Espíritu, no como brisa suave, sino como tormenta de poder. Lenguas de fuego descansaron sobre los que esperaban, y lo que antes era miedo se transformó en voz. Cada hombre comenzó a hablar como si el propio cielo hablara a través de él. Era el cumplimiento de la promesa. El Dios que caminó entre nosotros ahora habitaría dentro de nosotros. El Espíritu es lo invisible que tiene sonido. Habla, pero sin boca. Se mueve, pero sin cuerpo. Es el soplo del Padre, el aliento del Hijo, la respiración del propio Dios que se derrama sobre la creación. Donde Él llega, la muerte retrocede, el engaño se desvanece y el corazón vuelve a latir al ritmo del Eterno. Él es el viento que sopla sobre las ruinas de la fe, reavivando brasas apagadas. Es el fuego que quema sin consumir, la presencia que revela lo que el ojo humano no percibe. El Espíritu no está atado a templos, paredes o rituales. Se manifiesta donde hay verdad, donde hay entrega, donde hay silencio suficiente para escucharlo. Pero muchos dejaron de reconocerlo. Confundieron su voz con emoción, su presencia con espectáculo, su poder con manipulación. Intentaron controlarlo, domesticarlo, usar el nombre del Espíritu para mover multitudes, pero no para transformar corazones. Y así, el viento libre fue reemplazado por humo de religiosidad. El Espíritu, sin embargo, no puede ser encerrado. Sopla donde quiere, porque es la libertad del propio Dios en movimiento. Cuando se le acepta, el Espíritu restaura al hombre, purifica su mente y lo hace parte de la Trinidad viva. Pero cuando se le rechaza, el hombre se convierte en cáscara. Repite palabras sagradas, pero sin el soplo que les da vida. Él es el Maestro invisible, el guía de los que buscan sin ver. Es el consuelo de los afligidos, el discernimiento de los sabios, el fuego de los profetas.
Habla a través de sueños, señales y silencios. Corrige el camino, revela el engaño y prepara la tierra para el regreso del Hijo. Porque el Espíritu es el último mensajero antes de la plenitud, el soplo que anuncia que el tiempo se agota. El Padre es el trono, el Hijo es el camino y el Espíritu es el puente. Cuando Él se mueve, la tierra tiembla, los cielos se abren y el abismo es confrontado. Él es el poder que habita en los que creen, el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte y lo colocó nuevamente en la gloria. Ese poder ahora vive en cada alma que lo recibe. El Espíritu es el sello del Eterno en el hombre. Él recuerda al corazón su origen divino, reaviva el lazo que el pecado intentó romper. Quien lo escucha entiende que Dios nunca estuvo distante, siempre respiró a través de nosotros, porque el Espíritu es la respiración del propio Creador, y cada vez que el hombre se entrega, el cielo respira de vuelta. Así, el misterio de la Trinidad se cumple. El Padre reina, el Hijo intercede y el Espíritu habita. La eternidad se mueve dentro del tiempo y lo divino toca lo humano. Quien lo siente, despierta. Quien lo rechaza, vuelve al polvo. Pero quien lo acoge, descubre que el reino nunca fue un lugar, siempre fue una presencia. Pero el enemigo conoce el misterio de la Trinidad y desde los primeros pasos del hombre buscó distorsionarlo. Donde había unidad, sembró división. Donde había luz, esparció sombras. Lo que era sagrado se convirtió en símbolo vacío. La palabra viva se volvió mantra repetido sin comprensión. Y la presencia del Espíritu fue olvidada en medio de rituales y tradiciones humanas. La humanidad comenzó a buscar dioses en tronos y estatuas, mientras la presencia viva del Padre, del Hijo y del Espíritu siempre estuvo a su lado, invisible e inalcanzable para ojos distraídos. Crearon doctrinas para controlar, reglas para manipular y jerarquías que alejaron a los hombres de la comunión que Dios siempre quiso restaurar. Así, lo que era amor se convirtió en ley seca. Lo que era libertad se volvió prisión. Lo que era vida se volvió rutina vacía. El engaño se propagó como fuego sobre paja seca. Muchos comenzaron a adorar imágenes, palabras y símbolos, olvidando que la Trinidad no habita en piedra ni en pergamino, sino en el corazón que se abre a la verdad. El Padre, siempre silencioso, observaba. El Hijo, que un día caminó entre los hombres, permanecía como ejemplo. El Espíritu, sin embargo, seguía soplando, invisible, tocando a algunos que aún escuchaban. Y aún así, incluso en la oscuridad, surgían señales. Profetas alzaban sus voces, los sueños alertaban, señales en el cielo y en la tierra recordaban a la humanidad lo que se había perdido. Pero pocos escuchaban. La mayoría permanecía ciega, consumida por orgullo, ambición y vanidad. Olvidaron que hay tres que testifican en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Todo lo que es verdadero todavía existe, escondido en las sombras, esperando ser reconocido. Porque el enemigo puede oscurecer, puede confundir, pero jamás destruir lo que es eterno. La Trinidad permanece invisible e intocable, lista para manifestarse donde haya un corazón abierto. Aquellos que la rechazan se sumergen en las tinieblas, pero aquellos que la buscan descubren que el misterio que parece imposible de comprender es, en realidad, la propia esencia de la vida. El hombre que entiende esto, entiende el corazón de Dios. Descubre que no hay poder mayor que la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y al percibir esto, cada palabra, cada gesto, cada pensamiento se convierte en templo, oración y canal de la eternidad. Porque donde se reconoce la Trinidad, nada permanece roto. Donde se olvida, el mundo se fragmenta en caos. El enemigo intenta, pero no puede borrar lo que fue escrito desde el principio. Difunde mentiras, crea ilusiones, siembra caminos falsos.
Pero el verdadero camino todavía existe, y aquellos que escuchan la voz del Espíritu, incluso en medio de la confusión, encuentran la luz que nunca se apaga. La humanidad camina entre sombras, pero el llamado permanece. Volver a la unidad, recordar la comunión, escuchar nuevamente la voz que venía desde el principio. Porque el misterio de la Trinidad no fue hecho para ser comprendido solo con la mente, sino para ser vivido, respirado, incorporado. El mismo Dios que habita en los cielos también habita dentro del hombre. El Padre es la conciencia que observa silenciosa. El Hijo es la palabra que se manifiesta y el Espíritu es el soplo que mantiene todo vivo y pulsante. Cuando la mente se alinea con el corazón, cuando la palabra se vuelve expresión de la verdad y cuando el soplo de vida se deja conducir por lo divino, la Trinidad despierta dentro del ser humano. Pero la humanidad rara vez camina entera. Habla palabras que no salen del corazón, actúa sin propósito y respira como si fuera solo polvo. Y es en ese vacío donde el enemigo se mueve, intentando dividir lo que es uno. Planta dudas, crea falsos dioses, corrompe la comprensión y enmascara la verdad con ilusiones, intentando borrar la memoria de la unidad original que Dios sembró dentro del hombre. El Espíritu, sin embargo, no se deja atrapar. Es viento que sopla donde quiere, fuego que calienta sin consumir, luz que brilla sin mostrarse completamente. No fuerza, no exige, no manipula. Toca lo que es frágil, calienta lo que está frío, ilumina lo que está en tinieblas. Susurra en el silencio, enseña a través de sueños, revela mediante señales que solo los ojos del Espíritu pueden ver. Cada gesto, cada decisión, cada pensamiento alineado con la verdad se convierte en canal de la presencia divina. El hombre que acoge al Espíritu comienza a percibir que no existe separación entre él y Dios. El Padre habla en el discernimiento del alma, el Hijo actúa a través de las elecciones que hace, y el Espíritu conduce sus acciones y pensamientos. Todo se vuelve unidad, todo se vuelve comunión. La Trinidad, antes distante e incomprendida, se convierte en experiencia viva, tangible en cada respiración, en cada mirada, en cada instante de la vida cotidiana. El Espíritu también es el Maestro invisible que corrige el camino del hombre cuando se aleja, que da fuerza cuando el peso del mundo lo dobla, que consuela cuando el miedo amenaza dominar. Revela verdades ocultas, expone mentiras disfrazadas y guía a aquellos que aún buscan la luz en medio de la oscuridad. Cada presencia suya transforma el silencio en oración, la duda en claridad, la debilidad en coraje. Además, el Espíritu no actúa solo dentro del hombre aisladamente, se manifiesta en comunidad, en unión de corazones que buscan la verdad. Donde 2 o 3 se reúnen con sinceridad, Él está allí, invisible, tejiendo la armonía que une el cielo y la tierra. Revela que la Trinidad no está distante, sino que siempre ha estado cercana, pulsando en cada relación, en cada gesto de compasión, en cada acto de amor que brota de la verdad. Incluso ante el caos del mundo, cuando dominan las mentiras, cuando impera la falsedad, cuando la corrupción y el orgullo parecen triunfar, el Espíritu permanece fiel, no se cansa, no falla, no se aleja. Donde hay entrega sincera, Él se manifiesta, y donde Él se manifiesta, la Trinidad se revela. El hombre comprende que no existe verdadera vida sin comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. El Espíritu también enseña a reconocer lo sutil. Muestra que cada dolor lleva una lección, cada dificultad es oportunidad de alineamiento, cada pérdida es chance de reconectar con lo divino. Transforma los fracasos en aprendizaje y la fragilidad en fuerza. La presencia del Espíritu revela que el hombre no está solo, incluso cuando todo a su alrededor parece perdido. El hombre que comprende esto entiende que vivir es más que existir.
Vivir es permitir que el Padre, el Hijo y el Espíritu habiten en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento. Es convertirse en templo vivo, reflejo de la eternidad, eco del misterio que precede al tiempo. Porque la Trinidad no es solo un concepto para estudiar, es el patrón de la vida, el soplo de la existencia y la esencia del alma. Y así, cada hombre que se abre al Espíritu descubre que el cielo nunca estuvo distante. Siempre estuvo dentro, esperando el momento en que la conciencia se alineara, la palabra se convirtiera en expresión y el soplo de la vida se entregara a la divinidad. En ese instante, lo invisible se hace tangible y la eternidad comienza a latir dentro del tiempo. Todo el universo refleja a la Trinidad, cada estrella que arde en el cielo, cada planeta que gira en el silencio del espacio, cada átomo que vibra invisible al ojo humano lleva la firma del Dios Trino. El Padre es la fuente, invisible y eterna. El Hijo es la forma que revela esa fuente. El Espíritu es el movimiento que une todo en armonía. Nada existe fuera de este patrón, porque toda la creación, desde el grano de polvo más pequeño hasta el cielo más vasto, pulsa según el ritmo del corazón divino. El tiempo no es solo una secuencia de eventos, sino manifestación del Padre, revelación del Hijo y conducción del Espíritu. Pasado, presente y futuro no son instantes separados, sino tres dimensiones de una misma realidad eterna. Así como el universo está hecho de ciclos, el hombre también está hecho de momentos que reflejan esta tríada. Cada recuerdo es del Padre, cada elección es del Hijo y cada acción consciente es guiada por el Espíritu. El cuerpo, la mente y el espíritu del hombre reflejan el mismo patrón. Separados, generan caos y sufrimiento. Unidos, se convierten en templo vivo, receptáculo de la eternidad. Toda la creación sigue el mismo modelo: origen, expresión y movimiento. Donde falta equilibrio, el mundo se fragmenta, el hombre se pierde y la armonía se rompe. Pero donde hay unidad, aunque sea sutil, la vida resplandece y todo el cosmos responde al compás de la Trinidad. La Trinidad también se revela en el orden natural. Las estaciones se suceden, pero son un solo baile. Las mareas suben y bajan, pero obedecen el mismo ritmo. El sol nace y se pone, y la luna refleja la misma luz, uniendo cielo y tierra. Todo contiene la marca del Padre, la expresión del Hijo y el soplo del Espíritu. Quien observa con atención percibe que el caos es solo aparente. El verdadero orden es invisible, pero perfecto. Cuando la humanidad ignora esta armonía, nace el desequilibrio. El ego reemplaza la conciencia del Padre, la mentira reemplaza la revelación del Hijo y la indiferencia silencia el soplo del Espíritu. La historia humana se convierte en un escenario de guerras, engaños y sufrimiento, y el mundo, que podría ser reflejo de lo divino, se convierte en sombra de sí mismo. Pero incluso en medio de la oscuridad, el eco de la Trinidad permanece. El hombre que reconoce esta verdad comprende que no es solo una criatura perdida en el espacio, es microcosmos del macrocosmos, reflejo del mismo patrón que sostiene el universo. Cada palabra que pronuncia, cada elección que hace, cada acción que ejecuta puede armonizarse con el orden divino o romper el hilo invisible que une todo. Cada gesto ético, cada acto de amor, cada pensamiento sincero es un canal del infinito. Todo el universo parece silencioso, pero habla a quienes escuchan. Cada estrella, cada galaxia, cada soplo del viento, cada aliento de vida lleva el ritmo de la Trinidad. El hombre, cuando está despierto, se convierte en parte de esta música eterna. El Padre crea, el Hijo revela, el Espíritu une, y todo baila según esta tríada infinita. Y el hombre descubre que el tiempo no es enemigo, sino herramienta. El pasado no es carga, sino aprendizaje. El presente no es instante perdido, sino oportunidad de alineamiento. El futuro no es misterio,
sino consecuencia de vivir en armonía con la Trinidad. El cuerpo, la mente y el espíritu, cuando están sintonizados, se convierten en instrumentos que tocan la melodía del infinito. La Trinidad no es solo un concepto teológico, es ley invisible, patrón de existencia, esencia del cosmos. Donde hay separación, hay dolor. Donde hay alineamiento, hay paz. Cada acto humano resuena en el universo. Cada elección consciente refleja la tríada divina. Quien lo percibe entiende que vivir es participar de la eternidad, incluso dentro del tiempo, y que cada respiración puede ser el soplo del Espíritu, cada palabra puede ser la voz del Hijo, y cada decisión puede reflejar la voluntad del Padre. Incluso el silencio de la creación no es vacío. Habla de la Trinidad, susurra secretos a quienes tienen oídos espirituales. Cada sombra que asusta, cada noche que parece infinita, cada obstáculo que parece insuperable, es oportunidad de reconocer el patrón divino, de escuchar la armonía que subyace al aparente caos, porque todo, en esencia, es Padre, Hijo y Espíritu. Todo es uno, aunque parezca fragmentado. El hombre despierto percibe que el cielo nunca estuvo distante. Pulsa dentro del cosmos, dentro del tiempo, dentro de cada ser humano. Cada gesto de bondad, cada pensamiento verdadero, cada soplo consciente es participación en la Trinidad viva. Quien lo percibe comienza a ver el mundo no como caos, sino como reflejo de lo eterno, y descubre que la propia vida humana puede ser altar, templo y testimonio del Dios que es uno y aún así tres. Pero la humanidad se alejó, olvidó el soplo del Espíritu, ignoró la voz del Hijo y cerró los ojos a la presencia silenciosa del Padre. La Trinidad, que antes era vida que latía dentro del hombre, se volvió distante, una idea vaga, un concepto estudiado, repetido, pero no vivido. El ego ocupó el lugar del corazón, la vanidad reemplazó la verdad, y el hombre comenzó a construir tronos falsos para dioses de mentira, olvidando que el verdadero Dios siempre estuvo a su lado. El mundo se fragmentó en confusión, disputas y guerras. Cada intento de reemplazar la presencia viva de la Trinidad trajo ruina. El oro se convirtió en ídolo, el poder se convirtió en religión, la palabra se convirtió en eco sin vida y el alma misma comenzó a perderse entre sombras de engaño y orgullo. Y aún así, el Padre observa, silencioso y paciente. El Hijo permanece como camino visible. El Espíritu sigue soplando, invisible, sobre los corazones que aún pueden escuchar. Incluso entre el engaño, aparecen señales, voces proféticas, sueños, visiones y susurros interiores continúan recordando a la humanidad el orden perdido. Pero pocos escuchan, muchos prefieren la comodidad de la ilusión, la seguridad de la mentira, ignoran el llamado que resuena desde el principio, regresar a la unidad, reconocer el misterio de la Trinidad y permitir que guíe la vida. El olvido es traicionero, se infiltra lentamente, disfrazado de rutina, costumbre y hábito. El hombre comienza a repetir palabras sin comprender, a realizar ritos sin sentir, a vivir sin percibir que dentro de sí habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cada alma que no reconoce lo divino dentro de sí se convierte en prisionera de su propia ignorancia, mientras el mundo se aleja de lo eterno, sumido en tinieblas, aunque el Dios vivo permanece invisible, esperando pacientemente el despertar del corazón. Pero hay esperanza. El llamado todavía resuena, suave y penetrante, como viento que no se ve, pero se siente. Aquellos que buscan con sinceridad sienten el soplo del Espíritu, escuchan el eco del Hijo y perciben la presencia del Padre dentro de sí. Descubren que nada se ha perdido, que el reino nunca estuvo fuera de alcance, que el camino de regreso siempre existió, escondido en la propia esencia del hombre.
Cada gesto de entrega, cada pensamiento sincero, cada acto de amor se convierte en portal, puente y testimonio de la vida que no muere. La reconciliación no es solo un retorno a la fe, sino un retorno a la vida verdadera. Es redescubrir que cada elección, cada acción, cada palabra puede alinearse con el patrón divino que sostiene el cosmos. Es comprender que el universo, el tiempo y el alma misma están conectados por el mismo ritmo y que la Trinidad no está distante, sino que es la ley viva que permea todo, visible solo para quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. El hombre que escucha y responde se transforma. Ya no es fragmento, sino reflejo. No solo existe, se convierte en testimonio vivo de lo eterno. Se convierte en canal de lo divino, testimonio silencioso de la unidad que sostiene el cosmos. Y aunque el mundo entero siga ciego, su alma ve. Aunque todos a su alrededor caminen en la oscuridad, Él camina en la luz del Padre, en la voz del Hijo y en el soplo del Espíritu. El llamado permanece para todos: regresar a la unidad, abrazar el misterio, vivir la Trinidad. Porque quienes olvidan viven en fragmentos, quienes buscan viven en plenitud. La oscuridad puede intentar devorar, el engaño puede intentar corromper, pero la Trinidad permanece inviolable, eterna, silenciosa y poderosa, esperando que los corazones despierten a la verdad. Y aun cuando el mundo parece perdido y cada sombra parece dominar, quienes escuchan el soplo del Espíritu comienzan a comprender que la eternidad nunca estuvo distante, siempre estuvo dentro, siempre esperando el instante en que el hombre abriera sus ojos, su corazón y su alma. Porque la Trinidad no solo existe en lo alto de los cielos, late dentro de cada vida, dentro de cada gesto, dentro de cada instante, invisible, indomable, eterna, lista para restaurar todo lo que se ha olvidado. Y así llegamos al punto donde todo se revela, incluso si los ojos aún se niegan a ver. La Trinidad, antes distante, ahora se vuelve palpable en el silencio que escucha, en la elección que transforma, en el soplo que despierta. El Padre observa con paciencia eterna, el Hijo camina con quienes buscan, y el Espíritu Santo sopla donde hay entrega, trayendo vida donde antes había muerte, claridad donde antes había confusión, unidad donde antes había fragmento. La humanidad ha sido llamada desde el principio y cada corazón que escucha el llamado es recordado. Nada en el cielo, en la tierra o en el espíritu está separado. Todo está entrelazado en la perfección de la Trinidad. Aquellos que se permiten sentir esta presencia descubren que el mundo que parecía perdido, caótico y sin sentido es en realidad un reflejo de algo mayor, una armonía que se despliega en cada respiración, en cada gesto, en cada pensamiento. Pero hay elección. La oscuridad insiste, el engaño atrae, y el hombre puede perderse en las ilusiones del tiempo. Solo aquellos que buscan con sinceridad, que aceptan ser guiados por el soplo invisible, pueden redescubrir la vida que Dios planeó. Es en comunión con el Padre, en confianza en el Hijo y en entrega al Espíritu donde se manifiesta la verdad. Es en esta tríada viva que el hombre se convierte en templo, espejo y testigo de la eternidad. Y entonces el llamado final se vuelve claro. Despierta, abre los ojos del Espíritu, escucha la voz que no se oye con los oídos humanos, siente el soplo que mueve todo y permite que la Trinidad guíe cada instante de tu existencia. No hay tiempo que perder, pues la eternidad late en el presente. Todo el universo resuena con el mismo mensaje: Padre, Hijo y Espíritu, uno solo, eterno, inviolable. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte esta luz antes de que la oscuridad aumente. Permite que otros también sientan el soplo que despierta, la palabra que revela, la presencia que sostiene, porque cada alma que despierta se convierte en puente, testimonio y reflejo del misterio divino que siempre estuvo escondido, pero nunca ausente.
Y así, incluso cuando el silencio regrese y el mundo parezca indiferente, el eco de la Trinidad continuará latiendo dentro de quienes eligieron escuchar, recordando que la eternidad nunca estuvo lejos, sino que siempre ha sido y será una presencia viva dentro de nosotros.